¿Preguntas? ¿No? ¿Qué pasó eso? Muy línea. Hoy va a hablar de suma de potencia, que es una otra base de las funciones simétricas, y va a hablar de la cohomología de la variedad de banderas completas que puedo computar también usar polinomios. Discúlpame porque mi voz se fue. Pastilla, si la puede, si la... Pastilla. Suma de potencia. Ojalá que es el nombre de real. El solo es pk de x1, x2, xn es la suma y de 1 a n de x y o a la k. Es la suma de los potencia k de los variables. Y es bueno que puedo definir con una función generador, como le hice para la e, la h, no para la polinomio de Schur, pero esta puedo escribir con funciones generadores. Pero las funciones es la suma de K1 a n, o no, K1 a infinito, de pk t a la k aquí. Va a ver por qué yo puse una k aquí también. So, la coeficiente de t a la k de la k es la misma que si yo es el log, sí. El logaritmo de la función generadores de los h's. Aquí pone el producto a una, dos, y t. So, es una identidad que no es tan difícil de verificar, porque recuerde que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. So, es la suma de i a de log de 1 de i. Y después, recuerda cuál es la expansión de Taylor de S sería, de S funciona. Y la expansión es precisamente igual 1 a n de la suma de k igual a 1, no 0, es 1 aquí, de x a i t k sobre k. Esa es la razón porque tiene una k aquí. Y después cambia la sumación. Es la misma, es una infinita sumación de serie. Es la serie de a x y k. Oh, no. Falta la segunda sumación. La sumación y de 1 a n k
T, K, K, y ya. Es verdad. ¿Sí? Pero una otra manera de escribir eso es usar los H's. Aquí es la misma. Log de 1 más H1T más H2T más así. Y después puedo escribir. Esa es, me parece simétrica. Es claro que es simétrica si permito las variables. No me preocupas para escribir los P en H's, pero quiero escribir los H's en el P. Y para eso, multiplicando ambos lados por la exponencial, obtenía que la exponencial de la suma y igual 1 a pk y acá es la serie de los h's. Y puedo expandir eso. Eso es la misma que la suma de qué? Aquí es K. Aquí puedo ir 0 de S suma, que es la suma de K igual 1 al quinto de K, de K a la K, a la I con I factorial. En la izquierda tiene una expresión que es más complicado, a la derecha tiene una expresión que tiene solamente h. Y si la computar, yo no quiero la hice aquí, si la computar va a buscar una expansión de h en términos de los H1 en términos de P1, H2 en términos de P1, P2, H3 en términos de P1, P2, P3, la misma que antes. La expresión es más complicada que los I, pero existe también. La conclusión de esa ecuación es que cambiar la rotación. Es que la conclusión es que cada polinomio en H1, H2, HK, Hn puedo reescribir con un polinomio de P1, P2, Pn. Y porque todos los polinomios aquí son simétricos, también tiene que eso es un polinomio de H1, H2, Hn. Entonces, todo es igual. Y es la tercera forma del teorema de Newton. Cada polinomio simétrico puedo escribir en polinomio de P1, Pn. Y si yo miro el nombre de polinomio así que tiene grado a D, es la misma que aquí, entonces producto de P son veces. Esta la tercera forma del teorema de Newton.
Hay más. 3. Uno. La longitud de cualquier base del P1, P2, P3. La pequeña diferencia de el tercera es antes sí tiene un polinomio simétrico con coeficientes que son integral, no racional, integral. Puedo escribir en la base H, en la base E, con coeficientes que son integral, pero los P no. Y la razón es ese K tiene fracción en la expresión aquí de H en el P no es integral, es racional. Esa es la pequeña diferencia para para ese teorema comparar a las otras dos. Dije que ese no es una base integral. Bueno, yo quiero completar todos los bases que son importantes por funciones simétricas, los monomios, la monomial, los elementales, los homogéneas, de Schur, desierto y suma de potencia. Tiene una otra que yo oblivio, la oblivias. No, la forgotten basis, la base de oblivios. La obliviada. Siempre la oblivia. Bueno, eso es la última base. Esta base la vi 2 años antes, cuando hablan de acción de grupos y hablo del teorema de... ¿Cómo se llama? ¿De qué? ¿Olvido? No. ¿De los 4 colores? Sí, no de los 4 colores, que puede... Polya, de la teoría de Polya. Los polinomios aquí son muy importantes. La última cosa que yo hice 2 años antes, introducí los Paulson también. Siempre la hice a la tarde. Sí. Pero hoy que quería hacer, y gracias a la hora por la introducción de cosmología, esta es una buena introducción, me gusta mucho. Y después yo puedo hablar de cosmología de variedad de bandera y vi en ella clase que son dos variedades son indexadas por permutación. Y la cohomología de esa es más grande que la cohomología de Grassmannian. Es la dimensión de eso es n factorial, no son las particiones. Y también me interesan a la multiplicación de dos variedades.
¿Es una nu? No es una nu. Gracias. ¿Y cómo le calcular? Un teorema muy importante de Borel es que si quiere calcular la cosmología de... ¿Cuál es la notación? Q es la misma, tiene una isomorfía de S a el cociente de polinomio P. Una vez las funciones simétricas vienen de H1, H2, Hn. Va a poner un toque, va a poner aquí, sí, va a explicar qué es. Ese es un teorema de Borel. Usa también otras teoremas y resulta de otras. Es siempre la última persona que dice una cosa y tiene el nombre aquí, pero muchas personas trabajando con eso antes las últimas no es fair. Justo. No es justo, sí, pero es la vida. La manera que va es constructo una función que va así, que mapa X1, X2, no en la variedad, pero otras cosas, y vea que es una homomorfiza y buscar cuál es el kernel y vea que es ese. Y otra vez, el exponente n que tienen es... ¿Aquí? Sí. Sí, para explicar ya. Bien. Si yo tengo una HK que escribir yo no le hice justo. Miramos. ¿Cuál es mi convención? Yo recuerdo. No. La convención es aquí. H1 de X1 a N. Hn de X1. Porque yo quiero hablar de funciones homogéneas que no tienen todos los variables. Aquí tiene las variables de X1, X2 a la Xn. Y la convención es que Xi K es Xi más 1 K X multa N. ¿Sí? Gracias. ¿La última debería ser x sub n a la n o si x sub 1 a la n? La de x sub n. Aquí es x, Sm es la misma que Sm, si pone n, Sn, eso es x1, x2, antes xn. No sé, pero el último, el que es h sub n, ese sí tiene que ser h sub n, de x1 a la n o de xn a la n. No, x1 a la n. Va a haber que transformación, pero ya son los homogéneos que vea ayer en los días anteriores. Entonces, es interesante de calcular o entender ese cociente y
construir bases de eso. En particular, construir bases que corresponden a Schubert variety, a variedad de Schubert. Bueno. Pero primero explicar cuál es ese. No más de variedad, solo el cociente. ¿Ya? A escribir eso con eso. Ya, de 1 a n. Va a... Cuando yo escribo a n, significando eso. La primera cosa, ¿cuál es ese? Ese es un subespacio de polinomio. Ese, la definición, es la suma. No más de ese. No más azul. Es la suma por K para una N de P, K en las variables N, H, K. Cuando puso cosas en, ¿cómo se llama ese carácter? Angle. No es menos. Si el menos es aquí, el angle es acá. O bracket. So, corchete angular. Corchete angular. Corchete. Cuando puso polinomio con dos corchete angular, significa ese conjunto. Cuando PK no es la misma que los Poisson. Dos son polinomios. Por cualquier polinomio. Este es el conjunto de multiplicando un polinomio con una miembro del conjunto que es aquí y suma. Todas las posibilidades es un conjunto que es muy grande, pero es fácil de ver que es un espacio vectorial. Primero, 1 es un subespacio vectorial de polinomios. Y 2 es compatible con multiplicación de polinomios. Si yo va a escribir, yo no quiero escribir eso tanto, va a escribir ISM. La notación hoy es I sim n. Si tiene un polinomio P, que es un polinomio, y si tiene otro polinomio P, pero en este conjunto, entonces el producto de P F siempre es en este conjunto. Sí, para cualquier polinomio y elemento de ese conjunto, cuando hice el producto, yo también obtener
el resultado es también en ese conjunto. No es difícil de ver. Si pongo a una otra polinomio aquí, puedo le distribuir y vea que tiene un producto de polinomio, que es un polinomio también, es ese conjunto. Y cuando los dos cosas aparecen en ánulo, dije que tiene una idea. Ideal. ¿Ideal? Ideal. Sí, es la definición de ideal. ¿Con I o no? So, es un ideal de polinomio. So, ism es un ideal de S. Y la razón por qué ideales son interesantes es cuando yo hice ese cociente. Ese cociente es un cociente de espacio vectorial. So, ¿sabes cómo hacer un cociente de espacio vectorial? So, la primera cosa es que 1 al n es un cociente de espacio vectorial. Usarle 1. Y cuando yo usa 2, veas que también ese cociente puedo definir, bueno, una multiplicación. So, 2 es con multiplicación. Y por ver que la multiplicación es bien definido, usa 2. So, multiplicación bien de así. Si tiene una clase, una clase es un polinomio más el conjunto. Ese es una clase de ese cociente vectorial. Y una otra, cuando yo escribí que eso es PU más, eso es bien definido, porque cuando usarle la distribuidad, yo multiplicando los dos, y después multiplicando P con eso, es un miembro de eso. Y después Q con eso, es un miembro de eso. De eso con eso, es un miembro de eso. So, es bueno. So, tiene una multiplicación. Y así, ese ideal es un poquito especial. Ese ideal le definiendo con polinomios que son homogéneos. So, puedo escribir 3. Así, n es gradual. Graduada. Yo puedo decomponer cada polinomio de ese conjunto en piezas que son homogéneos. Y por eso, aquí tiene que la noción de grada es bien definida. Grado de P más 5 igual a P So, entonces,
AREN es un álgebra graduada. ¿Sí? Los tres aquí. AREN. Álgebra. Yo puedo añadir, puedo multiplicar por un escalar y también puedo tener una noción de grado. La misma con la variedad de banderas complejas. Tiene una noción de dimensión, gradual. Como la intersección es como una multiplicación, no es bien definido, pero es bien definido en la comodología. La diferencia aquí es difícil de ver la intersección o no es compatible con el graduado y todas las cosas, pero cuando ir en la comodología todo funciona bien. Entonces, es la razón por qué va. Preguntas de eso. Es claro que tiene cuál es el cociente, cómo multiplicar, cuál es el grado. ¿Sí? Cartas. Si no tiene preguntas, yo quiero cartas. Bueno, entonces, la primera cosa que quiere es cuál es la dimensión. Yo dice que ese cociente es finito. La dimensión tiene una dimensión que es un nombre. Y el nombre un número. Y el número es n factorial. Aquí va a escribir un teorema que la dimensión de AN es n factorial. Mejor que eso, ¿cuál es? Porque así dice que es aquí dice que es una álgebra graduada. Si es una álgebra graduada, ¿cuál es la serie de Hilbert? Aquí no es una serie porque la dimensión es finita. Eso es un polinomio. De AREN es un polinomio más chévere. Es del polinomio 1 más Q, 1 más Q más Q cuadrada, de eso a 1 más Q más Q a n menos 1. N menos 1. Es un polinomio que cuando puso Q igual a 1, descubrí que es eso. Va a demostrar eso, que la dimensión es n factorial y que la serie de Hilbert es eso. Por ver que la serie de Hilbert es ese polinomio, necesito ver que tiene una base homogénea y después concluir. Necesito hacer un poquito de manipulación de polinomio, cosas por ver esta teorema.
La manipulación de polinomio es así. Si yo tiene una... Recuerde la definición de los h. La definición de los h es que S es un suma de los índices increase de manera determinante. Sí. Cuando puso 1, puso 1. Y después es el producto de los variables. ¿Sí? Recuerde eso. Y para decomposar esa suma en dos partidos. Eso es igual o estrictamente menos. Lo va a decomposar en dos. Los que son igual y los que son estrictamente. ¿Sí? Entonces, eso es la suma por 1 igual a I1, I2, K. Bueno. Y la segunda, cuando tiene estrictamente. I1, I2, y N. Y el aquí posee el monomio. En la primera suma, vea que S es X1, porque I1 es 1. Después, todos los monomios que son aquí tienen X1. Puedo refactorizar. Entonces, ese es X1 en frente de la suma. ¿Y qué puedo hacer de I2? Es más o igual a 1. I2 y K, X, I2 y K. So aquí yo factorizo X1 en frente. En la segunda, esta inigualdad es la misma que dice que 2 es less. Puedo decir que 1 es estrictamente menos que I2, que I1, o puedo decir que I1 es más o igual a 2. So, aquí que tiene es la definición. S es 1, 2, y 1, y K no es N, es K. Y 1, y ¿sí? Después, vea que la primera es la definición de HK menos 1. En todos los variables. Pero la segunda es la definición de HK, pero nunca usar X1. O más XK de X2, Xn. Que yo escribí X2N. ¿Cierto? Yo puedo hacer eso si K es
más que 1. No, yo puedo hacer eso para cada capa. Pero sí, bueno, escribí eso en ecuación. La próxima, van a escribir, yo la quiero aquí. Va a escribir aquí. Puedo escribir que HK, que K1N es la misma que X1, HK1, X1N más HK, X2N. Pero puedo usarle una vez con S y ver que también HK de X2 a N es la misma que X2 HK menos 1 X entonces aquí 2 a N más XK de X3 a N. En general, es verdad que XK a X cualquier N es la misma que X K menos 1 K N más no sí K X más 1 N. ¿Sí? Ya. Son ecuaciones que puedo entender solo mirar la definición. Entonces, yo sé que I sin es igual a HK de X1 a N por K vale 1 a N. Esa es la definición. Pero yo quiero usar diferente generador. Ese dice que ese es el ideal que son genere por los elementos que puse aquí. Pero la computación aquí me dije, pero mira, H1 de X1 a N es un miembro de aquí. Sí, bueno. Después, H2 de X1 a N es la misma que X1, H1 de X1 N más H2 de X2 a N. Yo puedo escribir H2, X2N con la diferencia de dos polinomios que son miembros de mi ideal. Lo escribí así. Es igual H2, 1 a N, menos X1 de H1 a N. Entonces, eso es la ideal. Eso es un miembro de la ideal. Entonces, la diferencia
es un espacio vectorial. La diferencia es un miembro. Entonces, vea que las funciones polinomios homogéneas de grado 2, pero con menos variables, son elementos de dominio ideal. Yo puedo hacer la misma, pero no puedo, no es verdad si yo puse 1 aquí. Verá que si puse 1 aquí, 1 sí es un miembro, pero si tiene 0 aquí es un 1. Si tiene 0 aquí, no es verdad, es un miembro de mi ideal. So, vea que puedo usar S, pero la ecuación con X1, es verdad que X1 es X1 de H0 de X1 a n más H1 de X2 a n. Es una identidad que tiene también. Es verdad que S es X1, que el producto de X1 con 1, y S es la suma de las otras variables. Pero no es verdad que S, que es igual a H1, X1 a la n, menos X1, es un miembro de mi conjunto, pero no. Ese no. El resultante de ese no es un miembro del video. Si la diferencia de así funcionó, pero así no funcionó. Si yo puedo continuar de calcular S para H3, H4, H5. Entonces, la conclusión va a ser por H3. Aquí, H1 de X1 a N, H2 de X2 a N, son elementos de mi ideal. Por 3 es una computación similar, pero es más grande. Por 3 va a usar H3 de X1 a N, es la misma que H1, H2, X1 a N, más H3 de X2 a N. Entonces, H3 de X2 N es igual a H3 de X1 a N menos X1 H2 1 a N. Pero yo puedo hacer mejor que ese. Aquí vea que S es un miembro del ideal, porque S es un miembro, S es un miembro. Bueno, pero yo quiero mostrar también que H3 de X2 usa eso por S. S es H2, H3 de X2, no, de H2 a N, más H3 de H3 a N.
Una vez usar eso, es igual a H3 de X2 en menos X2 H3 H2 X2 en. Entonces aquí tiene que S es un miembro del ideal. Y por ver eso necesito así ver que esa ecuación me da que ese es un miembro de mi ideal. La segunda viene de la computación anterior cuando vea que ese es un miembro. Todas las computaciones son necesarias. Y con la combinación me dije que ese es un miembro. Pero no puedo usar más. Si no puedo poner un 4 aquí. No va a funcionar que uno de los dos no son un miembro del ideal. Aquí el tercero termo es H3 de X3N. Y si continuando, puedo ver que HK de XKN por K de 1 a N, sí, pone el ideal que puede generar con eso, es incluido en y es sin N. Porque cada son, y si multiplicando por polinomio son, y la suma son. Cada elemento de ese conjunto son elementos de mi ideal. Y va a ver que la inclusión en la otra lado es verdad también. Eso muestra la igualdad. Por ver la otra inclusión, la computación es muy similar. Para escribir una fórmula directamente, es H1 de X1 a la N es la misma que H1 de X1 a la N. No es complicado. La segunda, H2 de X1 a la N es la misma que X1. Va a escribir toda la X1 a la N más H2 de X2N. Va a decir que eso es G en la izquierda. Eso es en G. Eso es en G, eso es en G, entonces es en G. Y H3, X1 de H2 de X1 a la N más H3 de X2 de N. Pues si usar esta ecuación, va a ver que el X1 el producto de X1 con S obtenía X1 a la 2, H1 X1 a la N, más el producto de S con S es X1 S, y aquí sí. Y va a cuando usa la otra ecuación por S, tiene X2
más el producto de x2 y h2x. So aquí tiene x1 más x2, h2, x2n, más h3, x3. So aquí lo hice un poquito rápido. El término x1 h2 viene de el develamiento de eso en esa ecuación, y el producto de x2 en ese viene de aquí, cuando usa esa ecuación. En general, aquí es k de x1 a la n es la suma por g, va de la tiene aquí. Sí, 1 a n. La homogénea de n menos k en la variable x1, xk. La homogénea de k de xk n. So, esta fórmula demuestra que para cada k de 1 a n, ese es un elemento de g, de multiplicarle por un polinomio, right? De así, ese es un ejemplo de eso. Y es una suma finita, ese es un g. En ese muestra la inclusión de la derecha en la izquierda. Muestra que cada polinomio, cada generador aquí es un polinomio multiplicando la suma de cosas aquí. Los generadores son una suma de polinomios con el generador de la izquierda. La ecuación aquí muestra la inclusión en la otra lado. Entonces tienes una igualdad. ¿Qué gana? ¿Por qué yo quiero esta igualdad? Con la igualdad que tiene es siguiente. Tiene que la ideal que me interesa, que la definición inicial son usar los polinomios simétricos que con todas las variables por k de 1 a n, pero este ideal puedo describir con otros generadores. Los otros generadores son por k, pero aquí tiene menos variables de 1 a n. So, ¿qué pensar que gana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? De pronto, ¿qué productos aporta más que utilizando esta parte de acá? Sí, eso es una primera cosa. So, si mira, esos polinomios son grandes, esos polinomios son más chiquitos. Bueno, pero yo quiero una cosa más fuerte. Si escribe ese en la orden Gilex, ¿qué te parece de estos? Entonces, Esa base está graduada, ¿no? sí, los dos son cuadradas, pero aquí
usar diferente variable. Sí, aquí, sí, el monomio principio de hk x1 a la n siempre es x1 a la k. Si yo tengo monomio en S, h lambda de x1 a la n, siempre es x1 a la graduada de más. Para cada lambda, para cada particiones, obtener la misma monomio principio. No es bueno. Pero con S, los monomios principal de S son xk a la k. Interesante. Y si yo tengo producto de eso, cuidado, producto aquí no puedo escribir tan fácil. Si tiene un producto de h1, x1 n a la a1, h2 a la x2 n a2, etc. El monomio que obtengo, el monomial principal aquí, es x1 a la a1, x2 a la a2. Son diferentes. Muy bien, más mejor. Es esto que gana. Gana que tiene diferentes monomios. Pero gana más que eso. Para los estudiantes que conozco, base de Grobner, ese es un base de Grobner. Ese no. Y la razón es que los monomios principales aquí no son diferentes, sí, pero son bastante diferentes. Son diferentes que no tienen común divisor, tienen nada en común. Son relativamente primos, sí. Entonces, aquí, en la derecha, los monomios principales de HK, XK, y acá son relativamente primos. No tiene factor en común. Entonces, él gana mucho para eso. Pero si no conozco base de Grobner, va a explicar poquito qué pasa. La primera cosa es así. Si tiene un monomio es con variable. Si tiene un monomio, E1, X2 a la E2, X, N a la N. Un monomio en el cociente. Es la clase de ese monomio. Es un monomio plus más el ideal. Pero solo escribir el monomio. No quiero escribir el ideal siempre. Es mejor escribir así, la clase de ese monomio. Si tiene un monomio, puedo asumir que la última
que la última que la última exponente es menos que 0. Puedo asumir que ese es 0. No, menos que n, perdón. Puedo asumir que a n es menos que n. ¿Por qué? Porque en mi ideal tiene hn, xn, n. hn, xn, n, ¿cuál es? Solo es xn a la n, nada más. Eso es en mi ideal. Aquí asumir que no es 0. Asumir que tiene un polinomial que no es en la clase 0. Si no es en la clase 0, no es posible que tiene un exponente n. Porque ese es en la ideal. Si lo multiplicando por monomios, si lo multiplicando por un polinomial que es especial, es en mi ideal también. Es la clase de 0. Puedo asumir esa. También puedo asumir que a n menos 1 es menos que n menos 1. Es la primera. Segunda es a n menos 1 es menos que n menos 1. Aquí va a usar h n menos 1. Usar h n menos 1 x n menos 1 n. ¿Cuál es? El monomial principal es x n menos 1 n menos 1. Todos los otros que tienen los dos variables más x n menos 1 n menos 2 x n más punto x n a la n menos 1. Ese es el monomio principal. Recuerde cómo computar módulo ideal. Ese es 0, porque es en el ideal. La clase de ese polinomial es 0. Puedo concluir que ese variable puedo la escribir como una suma de todos los otros que son aquí, que son más grandes en G-Labs. La conclusión no tiene espacio. Yo no necesito eso. La conclusión es que x n menos 1 n menos 1 puedo reemplazar es equivalente módulo ideal a menos x n menos 1 a la n menos 2 menos x n menos 1. Aquí falta x n menos todo se falta. Vea que este variable puedo la reemplazar. Parece que tiene menos exponente. Si aquí a n menos 1 es más grande que n menos 1, puedo usar esa ecuación. Y puedo reescribir con exponente que es una menos.
puedo usar eso, y usar eso también. Si obtener un exponente de AM que es aquí, pero le falta. Y, por ejemplo, si n es 3 y que tiene x1, x2 a la 4, x3, pues ese es equivalente aquí, la ecuación aquí por n igual 3 es x2 a la 2 es equivalente a x2, x3 más, menos x3 a la 2. So, x2 a la 2 es la misma que ese. Solo le sustituyo. So, x1, x2 a la 4 es la misma que ese. x2 a la 2 a la 2. x2. Y después es equivalente a x1 menos x2, x3, menos x3 a la 2, x3. Y expendio. Y cuando le expendio, obtenía muchas cosas, pero en todos los monomios que va a obtener, cada monomio tiene exponente de x2 que es menos que 4, es 3 o 2 o menos. Todos los exponentes que tiene, porque aquí tiene el más grande que tiene es x2 a la 2. So, aquí tiene con plus y con positivo x2 4, x3 4 menos x1 2, x1 x2 x3 a la 3 y después más con x3 también tienen x3 aquí, so, una más y aquí es el producto de ese, son más x1 x3 a la 4 5. So, vea que todos los monomios que son aquí tienen un exponente de x2 que es menos que 4. Y también, y aquí en ese ejemplo, tiene x3 a la 3, eso es 0. Tiene x3 a la 4, eso es 0. Tiene x3 a la 5, eso es 0. So, en particular es 0. So, usar eso en eso, vea que si mi exponente es más que n-1, puedo reescribir a una suma que no tiene eso. La conclusión es que cada monomio puedo reescribir con monomios que no tienen exponente más que el índice. El conjunto de x1 a la epsilon 1, x2 a la epsilon 2, xn a la epsilon n, engendra aquí epsilon k es menos que k y más que 0. Cada monomio puedo reescribir con un combinación lineal de eso. So, este conjunto engendra el cociente. Y más que eso, es un par. La computación que hice así, vea que es una computación que muestra que puedo generar, que engendre
Para ver que son linealmente independientes, necesito usar en español se fue. Usar que los términos principales o monomios principales de esos son relativamente primos. No es posible que engendre que cada elemento en ese conjunto nunca tiene un monomio de ese caso. Nunca. Como un término principal. El término principal de todos los polinomios, el término principal de todos los polinomios que son engendres de S, nunca son de esta forma. Entonces, si tienen una combinación lineal de eso, no puedo reducir. Es la idea de base de Gromov. Dice que es un base. Ok. Pero, digamos, hay que decir que x sub 1 sea el coeficiente de x sub 1, la potencia, epsilon sub 1 sea menor que 1, ¿no? Entonces, ¿cómo que los x1 cómo los podrías generar con esa base? ¿1? Sí, x1. x1. 0, 0, 0, 0, 0. No, x1. ¿X1? No tiene, en esa base no tiene X1. Pero ya sí hay x1, ¿no? En el cociente, ¿no? X1 es sí, no. La base sí tiene X1, pero escribí X1 con elementos de esa base. ¿Cómo? X1 es menos X2 menos X3 menos Xn. Sí. Vea que no, X1 no es un miembro de la base, pero X1 vive. Sí. Es esta combinación lineal. ¿Sí? Bueno. Ya. En los 5 minutos que me va. ¿Por qué? ¿Y por qué se puede ver fácil que es base de Grignard? Es un base de Gromov, sí. ¿Pero por qué? Porque los monomios son relativamente, los monomios principales son relativamente primos. Por eso. Ok. Porque si hacer más es polinomio, siempre obtener 0. Pero es una consecuencia de la primera asociación, que son relativamente primos. La última cosa es Schubert polinomios. Los polinomios de Schubert. Va a definir cuáles son polinomios de Schubert. Así. Recuerden que yo dije que ese cociente es la cohomología. Una forma de ese cociente es la cohomología de variedad de Schubert. Y si tiene un variedad de Schubert, ese correspondiente a un elemento de n. Y con Laura vea que está en una base. Existe una base aquí que es correspondiente a la variedad de Schubert. Y la definición es que si la permutación es maximal, si tiene 0, es la permutación en menos 1, en menos 2, no, es en menos 1, en menos 2, y 1. El que confunde en el ejercicio de Laura.
el polinomio de Schubert de eso es un monomio. Se fue. Chao. x1 a la n menos 1, x2 a la n menos 2, x2, x1 a la 0. Es un monomio de este. Y después, si tiene una otra permutación que no es omega 0, existe un A tal que A es menos que A más 1. Si no existe eso, es W de 0. Pone A mínimo. Pequeñas posible porque es así. Y la definición es que el polinomial de Schubert indexe con la permutación sigma es el polinomial de Schubert de sigma que multiplicando con la transposición de sí, que transpueste los dos en todos los variables, menos el polinomio de Schubert de la misma forma, pero cambia xi más 1. So aquí pone xi y dividirá eso a xi más 1. La división es un polinomio. La razón, la misma razón que antes. Porque si pone xi más 1 igual, y si pone xi igual xi menos 1 aquí, obtener 0, puedo dividir. Es un polinomio. Y es interesante de ver que los monomial principal de eso son eso. Entonces es un test. El problema más difícil que yo conozco es probar que si tiene dos polinomios de Schubert de geometría, dije, estos son los variedad de Schubert y el producto es el intersector. Entonces puedo reescribir con sigma tau una otra nu y con coeficiente. Y los coeficientes son positivos. Integral. Aquí, viene geometría y geometría algébrico, y bla, 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 bla. Dije, los coeficientes son positivos. ¿Puedo reprobar? Puedo reprobar con el ejercicio que hice con polinomio de Schur. No, no sabe cómo. No conozco cómo, no sabe quién sabe. Es un problema completamente abierto, ¿no? Abierto, sí. Es el mismo. Si las permutaciones son Grassmannian con una descent, es un polinomio de Schur. La cohomología de bandera completa tiene la información para la Grassmannian.
generalización de ese problema, de ese ejercicio, que es muy difícil. El ejercicio no es fácil, no dice que es fácil, pero es interesante de hacer, de comprender cómo puedo probar que los coeficientes son positivos. Pero eso es completamente abierto, no abierto. Uf, that's it. Ya.